Ya, Lick, continuamos. ¿me escucha, Licen? Perdón. Y ahora sí, diga. Lick, sí, acabo de encontrar lo de dativo Ujú. y ¿puedo leerlo, Lick? ¿O espero que se conecten más compañeros? No, ya, prosiga nomás. Dativo, que no está exigido por el verbo y designa a la persona beneficiada o perjudicada por la acción de este. Creo que ese sería digamos, Significado. para este caso. Sí, bien. A ver, antes de que yo hable, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Quién se ¿Puedo anima? participar? Diga. En mi opinión, aquí el sujeto realmente es nosotros y sería un sujeto implícito. Ya. De esto lo recuerdo de mi clase de lenguaje los últimos años de colegio. Pero no sé, o sea, pero creo que era así, que cuando no había, y no, si no me equivoco, vendría a ser un complemento indirecto. Ya, a ver. Eh, díctame otra vez la pregunta, ¿ya? Ok, eh, un segundo. Nos abandonamos. Sí, nos abandonamos, coma, como hemos dicho, coma, ¿Cómo? al juego desapasionado de la manipulación gratuita, coma, Ujú. al placer de ver sin ver nada, sin ver nada, Ya, siga. coma, a la hueca fascinación de ver desfilar las imágenes ante nuestra vista. Listo. Eh, ya. Volvemos a nuestro examen y decimos esto. Ya, no importa. Esto que está como entre comas puede ser una aclaración. Podemos saltar esto. ¿Sí? Ya hemos dicho que abandonamos es el verbo, ¿no ve? Para saber cuál es el sujeto, hacemos la siguiente pregunta. ¿Quién realiza la acción del verbo en la acción en las oraciones activas? No estamos en oración pasiva. ¿Quién realiza el verbo de abandonar? La respuesta es Nuestra vista. nuestra vista, ¿no? ¿Acaso a nuestra vista abandonamos? No concuerda, pues ya hemos dicho, tiene que haber un fenómeno lingüístico que se llama concordancia. Nuestra vista abandonamos, no, no puede ser, ¿no ve? Entonces, reitero la pregunta, ¿quién realiza la acción de abandonar aquí en esta oración? Siempre hay que respetar la conjugación para que haya concordancia. El verbo está en abandonamos. Abandonamos corresponde a cuál persona. Primera, segunda, tercera, singular, primera, segunda, tercera, plural. ¿A cuál de esas 6 personas corresponde abandonamos? Pues, ¿está clara mi pregunta o no? Sí, primera del plural, primera persona del plural. Claro, entonces nosotros, nosotros abandonamos a quienes, a nosotros mismos.
Por eso está en dativo ahí. Nosotros abandonamos. ¿A quiénes? A nosotros mismos. Nosotros nos abandonamos. ¿A quiénes? A nosotros mismos. Entonces, nosotros es el sujeto, como bien decía nuestro amigo, sujeto implícito. ¿Sí? Ese es el sujeto. Resuelto. Verbo, abandonamos, conjugado con nosotros. El resto, el resto es el complemento. Creo que hay que hacer algunas observaciones. La primera pregunta que hacemos es, ¿cuántas preguntas en realidad hay aquí? ¿Una sola o hay varias? Creo que varias. Varias. ¿Cuántas serán? Ya no queremos varias, queremos número. Tres. Tres. Primera pregunta. Sería primero nos abandonamos al juego desapasionado de la manipulación gratuita. Ujú. Segunda. Luego nos abandonamos al placer de ver sin ver nada. Tercera. Luego nos abandonamos a la huesca fascinación de ver desfilar las imágenes ante nuestra vista. Eso, bien. En realidad hay tres preguntas. Tres preguntas dentro de estos dos signos de interrogación. Bien, buena observación. Entonces, el complemento para la primera pregunta, ¿cuál será? ¿Usted mismo? Bueno, al juego desapasionado de la manipulación gratuita. Complemento de la segunda pregunta. Al placer de ver sin nada. Complemento de la tercera. A la huesca fascinación de ver desfilar las imágenes ante nuestra vista. Bien, una pregunta medio chistosa ya. Tenemos tres preguntas, ¿no ve? Pregunta uno, pregunta dos, pregunta tres. Coma, dice, ¿no ve? Coma, coma. Este coma es I, es O. ¿Qué opina usted mismo? A ver, ¿Está clara mi pregunta, creo que no? es I. Sí, Ya. eh, eh. Así entonces, ¿no? sí, así de. A ver, lea las preguntas así con el I. Ya. Nos abandonamos al juego desapasionado de la manipulación gratuita y al placer de ver sin No, ver toda la nada pregunta completa. y a la... ah, ya. Nos abandonamos al juego desapasionado de la manipulación gratuita y nos abandonamos al placer de ver sin ver nada y nos abandonamos a la huesca fascinación de ver desfilar las imágenes ante nuestra vista. Listo, resuelto entonces, ¿no? Casi resuelta. La segunda pregunta, una observación medio chistosa, ¿ya? Sí. Ya, está bien. Has respondido bien. Y hacemos una otra pregunta medio chistosa. Ah, esto tiene que ver con la tercera pregunta. ¿Qué pasa si borro los signos de interrogación y al parecer directamente con solo borrar los signos de interrogación desaparece la pregunta y se convierte en oración enunciativa? ¿No están de acuerdo? ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Con Sí, solo eliminar los signos de interrogación, realizamos una gran transformación porque la oración interrogativa se convierte en oración enunciativa o declarativa. Cuestión que no pasaría con la primera pregunta, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? ¿Está claro lo que estoy Sí, diciendo?
Bien, entonces, Sí, magíster. ¿cómo hemos contestado a la tercera pregunta? Otra persona, Alan Lugarani, ¿cómo ha contestado? Eh, yo puse que la primera pregunta es una pregunta abierta Bien, y la segunda puse que es una pregunta cerrada. ya, excelente. Bien. Aminadab, ¿qué diferencia hay entre pregunta abierta y pregunta cerrada? Una pregunta abierta, licenciado, es que la pregunta no tiene una respuesta que sea un sí o un no directamente, sino puede tener una respuesta de acuerdo a la pregunta, de acuerdo a Como de la... acuerdo a la pregunta. o sea, La segunda también va a ser de acuerdo a la pregunta, pues. bueno, sí, sí, no tiene una respuesta definida como un sí o un no, y una pregunta cerrada sí tiene una respuesta que viene es un sí, una afirmación o una negación. Ya, listo, resuelto entonces, ¿no? Esa era la respuesta. De estas tres preguntas, ¿alguna aclaración que realizar? Formulen preguntas. Si no, pasamos a la siguiente. No hay nada. Una pregunta, Diga. entonces el nos de nos abandonamos, ese Sí, nos, ¿qué es entonces? es un complemento. Ah, también es complemento, ¿no? Sí, ok, ok. Claro, es un complemento. Ya. Bien, pasamos a la cuarta pregunta. Voy a Disculpe, borrar tengo una esto. pregunta antes, disculpe. Diga. Eh, si es que el hecho de el hecho de simplificar todas esas preguntas en una tiene algún nombre. eh, el hecho de... Sí, en lógica se llamaría pregunta compuesta. Es una pregunta compuesta conjuntiva. Por eso decíamos pregunta uno y pregunta 2 y pregunta 3. Como está junto todo en un solo signo de interrogación, es una pregunta conjuntiva, pero nosotros podemos separar y decir pregunta uno simple, y pregunta 2 simple, y pregunta 3 simple. Esa es más o menos la respuesta, ¿ya? ¿Alguna otra Gracias. aclaración? Nada. Entonces pasamos a la pregunta 4. Y en la antepenúltima, en la antepenúltima oración de este párrafo 5, aquí el medio no es el mensaje, dice, ¿no? ¿Han encontrado? Por favor. Aquí el medio no es el mensaje, dice. ¿Han encontrado? Sí, Ya, aquí el medio no es el mensaje. Bien, punto, ¿no de? Y entonces formulamos la pregunta 4. Morfológicamente. eh, la 5 no es pregunta, es instrucción. Listo, de momento esas dos preguntas. ¿Está clarísima o no está clarísima la instrucción?
Ariel, ¿está clara la pregunta? Las dos. La pregunta y la instrucción. Sí, sí. Ya. Cristian Adubiri. Sí, licenciado. Bien. Brian Machaca, ¿queda clara la pregunta o la pregunta y la instrucción? Sí, estoy buscando ahora mismo. Bien, Ariel Romero. Ah, sí, me acabo de preguntar. Ah, ya, perdón, es que se mueven los nombres. Gibram. Sí, está claro. Bien, Carla López. Sí, licenciado, está. Bien, Katy Guibarra. Sí, está claro. Bien, Juan. Juan nunca contesta. Ruiz Carrillo, ¿queda clara la pregunta? Sí, licenciado. Bien, procedan. Tienen 3 minutos. Listo, ya tenemos las respuestas. A ver, 3 voluntarios.
Lick, ¿yo puedo participar? Diga. Ok, Lick. Para la primera pregunta, morfológicamente, aquí sería un adverbio. Bien, ¿qué clase de adverbio? Es un adverbio que espérame un ratito, es adverbio de lugar. Eso, bien. Esa es la respuesta. Para la segunda, para la La quinta, ¿qué ha segunda, contestado? entonces, en este caso sería, o sea, a partir de lo que puedo interpretar sería en estas condiciones, porque se está haciendo una anáfora a lo anteriormente mencionado. Tedio, aburrimiento, incapacidad de hacerse de la realidad, teleadicción. A ver, quiero comprobar. La última parte que ha dicho, aquí se refiere a... Aquí se refiere a, en este caso se utilizaría como en estas condiciones. Ya, bien. Tedio, aburrimiento, incapacidad de hacerse de la realidad y teleadicción, que las menciona anteriormente el autor. Entonces es una especie de anáfora. Y es una anáfora, pero la oración anterior no solo es lo que usted ha dicho. A ver, lea la oración anterior. Es, no consiguen ningún placer por estar delante de la tele, pero al mismo tiempo es incapaz de despegarse de ella. El zapping revela a un tiempo el poder de captación del medio y el tedio repetido de los contenidos. Esta última oración que ha leído el Saping hasta contenidos, ¿es una oración simple o es una oración compuesta? Revela a un tiempo el poder de captación del medio. Es una oración compuesta. Entonces hay dos informaciones, no hay una sola. La primera Ujú. información, ¿qué nos dice? El poder de captación del medio revela a un ¿Listo? tiempo el poder de captación del medio y la segunda parte sería el tedio repetido de los contenidos. Entonces parece que el antecedente de la anáfora es doble, ¿no? Esa Sí, condición es doble. ¿Estamos de incluso creo acuerdo? que va más atrás a las anteriores oraciones, Lick. Ya, tienes razón también en eso. Bien, pasamos a otra persona. ¿Algo que agregar? Ya, vamos, cualquier persona. ¿Algo que agregar? ¿Comentar? Yo, Ya, ¿quién está hablando? Sergio Villavicencio. Ya, tiene que arreglar su micrófono, pero a ver, prosiga. Para mí, por la investigación, mucha investigación que hice, la palabra aquí dice que es un adverbio demostrativo. En este caso, como dice el compañero, verdaderamente se refiere al lugar. Ya, Para la segunda pregunta, escriba qué significa la palabra aquí. Aquí el medio no es el mensaje, aquí se sustituiría por en este punto o en este lugar, el medio no es el mensaje. el medio no es el mensaje. Sí, aquí sustituyendo por este lugar, o mejor dicho, en este punto, el medio no es el mensaje. Sí, pero ¿cuál es este punto? No, todo lo anterior dicho, Alicia. Ah, ya, bien. Viene la pregunta más difícil. Aquí, interpretar, ¿no ve? Interpretar, la pregunta 6. Interpretar, o la instrucción mejor, ¿no? Aquí, interpretar, dos puntos, comillas. Esa es la instrucción 6 y tienen que hacer una pequeña microinvestigación, ¿no? De qué quiere decir mensaje, qué quiere decir medio, esta expresión, qué significa y así sucesivamente. Los voy a juntar en grupos, ¿ya? Entonces, van a trabajar en grupos, por favor, ¿ya? ¿Cómo es esto? A ver. Ya.
¿Le puedo hacer un comentario sobre sobre esta última oración de aquí el A ver. medio no es el mensaje? Diga. Sí, esta oración creo que hace referencia, hay una teoría de Marshall McLuhan que se llamaba El medio es el mensaje, o sea, un libro en realidad, Sí. y que defendía que las personas, o sea, no era importante lo que daba en la tele, sino que lo que la televisión causaba a la gente, que es quedarse en casa viendo tele, o sea, implantar una costumbre. Que es, por eso se llamaba el medio el medio es el mensaje, o sea, la televisión sería el mensaje, porque determina ciertas conductas de las personas. Creo que aquí el autor está justamente intentando rebatir estas afirmaciones que hacía Marshall McLuhan, nada más de... Ya bien, a partir de lo que usted ha señalado, trabajen también en las demás personas. Ya, entonces he creado grupos y tienen que juntarse a los grupos correspondientes. Hay grupo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya.